Buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos aquí desde las materias que ahora voy a presentar cuando presente a mis colegas, haciendo una de las tantas actividades, que son 17 en total, en esta semana que comenzó este lunes con la Semana de Acción contra las Violencias Machistas en la UNDAP, una actividad que hicimos en conjunto con docentes, no docentes, estudiantes, y el programa transversal de políticas de género y diversidad, y a quien queremos agradecer un montón a Victoria Primante, gracias a Tano que está en la transmisión, y bueno, tenemos esta invitada de lujo, Dora Barrancos, y voy a presentar a mis colegas con quienes hemos armado esta actividad, gracias también a todos y todas los estudiantes que están acá participando, y les invitamos a escribir si quieren después algunas preguntas, inquietudes, ahí al chat que Agustina va a estar recopilando después. Bueno, vamos a darle la palabra primero vamos a hacer una modalidad de entrevista, así sea un poco más dinámico. Y bueno, otra de las colegas que está acá es Agustina Grasso, docente de la materia Nuevas Tecnologías de nuestra universidad de Avellaneda, ecofeminista, editora de Ecología en Perfil, fundadora del sitio Escritura Crónica y del evento Nativa, que justamente se va a hacer la semana que viene, así que después, Agus, si querés contar un poco cuando estemos terminando para que así estemos presentes también. Así que bueno, adelante, Agus, cuando quieras. Comenzamos ya esta entrevista abierta a la carta, digamos, con Dora Barrancos, socióloga, historiadora, feminista, asesora ad honorem del presidente de la Nación, y bueno, y una de nuestras inspiradoras, ¿no? De nuestras gran puenteras para esos mundos posibles. Así que, Agus, cuando quieras. Gracias, Dora, por estar. Muchas gracias, Caro, por la presentación. Gracias, Dora, por estar en esta entrevista abierta. Me estaba acordando que yo no bien empecé en Perfil, te entrevisté hace como 10 años. Y para mí fue como muy revelador entrevistarte a vos. Los datos que diste fue como, paf, un antes y un después. Así cuando se te abre la mirada con las gafas, ¿no? Feministas, justamente. Bueno, la idea de la charla de hoy es poder hablar y entrecruzar los conceptos, digamos, de cómo pensar una universidad transfeminista, justamente como todos sabemos que venimos de años de patriarcado y que eso se ve reflejado tanto en los planes de estudio, se ve reflejado en las aulas, se ve reflejado en los pasillos, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que me gustaría hacerte para iniciar es cómo podemos pensar planes de estudio, cómo podemos pensar bibliografías, ¿no? Material bibliográfico desde una mirada transfeminista, y cómo podemos hacer estos cambios dentro de, como plantel docente para brindar una mejor calidad de material a los estudiantes. Bueno, antes que nada, lo primero de lo primero. Muchísimas gracias, Agustina, Coco y mi queridísima Caro. Gracias por esta invitación, por reunirnos así telemáticamente, que está siendo muy productivo, parece, ¿no? Entonces, ¿está siendo muy productivo? Bueno, digo, no sé cuál es la eficacia final, pero que produce efectos muy interesantes en quien les habla, seguramente es así. Así que vamos a las cosas, vamos a las cosas. Es una pregunta que podría haber respondido Virginia Woolf. La pregunta que se le hace a Virginia Woolf es ¿qué debe hacerse para impedir las guerras? ¿No? Entonces ella originó aquel famoso, extraordinario texto que se llama Tres Guineas, ¿no? O sea que las preguntas, cambiando lo que tiene que ser cambiado, tú me preguntas qué deberíamos hacer y tal vez hasta es el momento de organizar hasta un libro. Pero primera cosa que quiero decir es que la contribución de los estudios de géneros, de las mujeres, de las identidades diversas, del feminismo, tiene episodios de haber construido un camino de la periferia de las universidades al centro. Esto alguna vez lo hemos dicho, y digo lo mismo que dije hace muchos años.
Es como se atribuye al tango. El tango se atribuye haber venido de la periferia y haber después tomado el centro. ¿Por qué? Porque los estudios se comenzaron a instalar a inicios de la década del 90. Inicios de la década del 90. Y bueno, hubo luego una irradiación. Hoy día no hay ninguna universidad que no tenga al menos un programa vertebral de estudios de género, de estudio de la diversidad. Esto debe decirse. Hoy día hay una centralidad, por lo menos en el reconocimiento administrativo, centralidad administrativa. Hay algo, un instituto, en fin. 2, de todas maneras, todavía no se ha vertebrado una transformación curricular a la altura de la expansión de estos estudios en nuestras universidades. Los estudios son muy vigorosos, y podríamos reconocerlos a través de la productividad que tienen los centros dedicados a estos tópicos, la enorme, prodigiosa cantidad de investigación que hay hoy día. Hace 2 años, 3 años atrás, yo había hecho una estadística acerca de la investigación que se producía en el CONICET a propósito de los tópicos que tenían que ver con géneros, disidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y entonces dio un resultado extraordinario, más de 200 proyectos de investigación. Obviamente concentrados en algunas disciplinas, No es de derrame en todas las disciplinas, y sobre todo no es de derrame en las disciplinas mal llamadas, ciencias duras. No hay ninguna dureza en ninguna ciencia, hay pretensión de núcleo duro en esas ciencias, pero eso es una pretensión también patriarcal, no hay ninguna circunstancia de dureza. Entonces, ahí digo que la mayor parte de los estudios estaba radicada en las siguientes disciplinas: historia, sociología, ciencia política, filosofía, literatura, y que eran de menor desarrollo en psicología, notablemente, y también en psicología, y también en otras, en geografía, ¿no? Hay una geografía feminista hoy en el mundo muy importante, y sin embargo hay, ¿cómo decirlo?, una baja instalación de problematizaciones a investigar desde el punto de vista de la geografía. Entonces, con esto quiero decir que hay una instalación vigorosa de estos estudios. La tercera cuestión: las universidades dieron un salto cuántico cuando en las propias casas de estudios, quienes articulábamos conocimiento, pero también quienes hacían docencia, sin embargo, no estábamos muy advertidas, cosa notable, de la violencia íncita en nuestras casas. La violencia la trabajábamos en contextos, pero no habíamos propiciado un cambio de rumbo notable en lo que serían los dispositivos relativos a la denuncia, a captar la denuncia, a acompañar a las denunciantes respecto de la violencia que había en las propias universidades. Es notable este círculo, ¿no? Pero últimamente, sobre todo con la instalación primero de la red contra todas las violencias, estoy hablando de 2015, de ese precipitado que fue la presentación de la red en la Universidad de General San Martín, de la que participamos un grupo grande de colegas, compañeras, que estábamos, compañeres y compañeros, que estábamos en esta saga de conocimiento, y ahí se dio impulso a lo que hoy conocemos como RUGE, que tiene nada menos que un reconocimiento por parte del CIN. Muy notable cambio. Ahora bien, esto no ha significado que hayamos podido todavía construir hemos incitado, pero no me parece que hayamos construido una articulación otra de los sentidos históricos que tienen las propias carreras, las disciplinas y los seminarios de grado. Hay obviamente seminarios
que tienen que ver, y ustedes son efectivamente, claramente una muestra de lo que ha significado la incorporación de estos tópicos en cursos regulares. Pero yo debo decir que todavía el abastecimiento mayor se produce en posgrado. Es en posgrado que hay un abastecimiento mayor de conocimiento. Y hay como hiatos, hay hiatos. Pero en el conjunto todavía, y voy a hablar de materias, de carreras que tienen que ver con las ciencias sociales y humanas, por ejemplo, la carrera de historia, las carreras de historia. Y ahí un curso fundamental de transformación. Si hay un curso de transformación posible, de alteración de los puntos de vista, ha sido una historia. Bueno, sin embargo, hay un tremendo apego a lo clásico, digamos, monocórdico en orden a al desarrollo de una humanidad masculina, sobre todo puntos de vista que han tenido que ver con, me refiero a oficiantes de la historia y me refiero a docencia en la historia. Raramente hay una perforación, un poco ocasional. Es cierto que falta bibliografía, hay mucha bibliografía, pero lo que tal vez le falta a alguna posibilidad es de que, bueno, hacer lo que nos podríamos encargar, ¿no? De hacer estados del arte. Para cada estados del arte, plurigéneros, para cada etapa de la historia, por ejemplo, para cada momento histórico, sería una contribución importante que podríamos hacer. ¿Cómo llegamos bibliografía que efectivamente salga de la temática monocórdica, masculina y patriarcal del conocimiento histórico? Eso no quiere decir que no haya seminarios, obviamente, hay seminarios que se refieren a la condición femenina de la historia de las mujeres, la historia de las sexualidades disidentes, pero en todo caso insisto que eso no es mainstream, eso es una oportunidad ocasional. Y tampoco hay, y acá todavía voy más a fondo, todavía no ha habido una transformación digamos, tópica, por ejemplo, cómo transcurre la enseñanza de biología, inclusive en las especialidades. Todavía tengo la impresión de que la biología que se enseña es una biología, ¿cómo decirlo?, que tiene una forma rectorial, que tiene una fórmula en general, y puedo cometer enormes errores con lo que digo, en general. Sobre todo estoy aproximándome mucho a lo que serían las aproximaciones, los inicios de la aproximación a la biología. La biología todavía se interpreta en alguna medida, como normativa edificante. Hay poca apreciación acerca de lo que podríamos configurar como las íncitas anomalías de la naturaleza. Todavía hay como un aspecto, insisto, un aspecto sustantivo, regente, y que tiene mucho que ver con esta fórmula que he utilizado a menudo y que vuelvo a hacer una manifestación. El patriarcado le ha dado normas instructivas a la naturaleza y pasa porque la naturaleza le da normas a la vida. No puedo apartarme de la idea de que se enseña biología con el afán rectorial de normas a la vida. Eventualmente sí, hay algunos traspiés, se hablan de otras cuestiones. Pero, en fin, lo que quiero decir que no hay una filosofía de base para enseñar biología, proponiendo que esa biología efectivamente no tiene ninguna conformación normativa moral, no hay ninguna normalidad. Existe una feliz casualidad repetitiva por ahí, pero el análisis de muchísimos repertorios de especies, muchos, podrían dar también indicios de que la naturaleza no tiene ninguna suficiencia ni ética ni moral. Esto es lo que quiero decir. Entonces, y que no da normas específicas de identificación
en los sexos, modalidades atribuidas a la naturaleza, etcétera, etcétera. En fin, estamos todavía lejos de configurar, obviamente muy lejos de configurar, siquiera una cierta demolición de la monocordia patriarcal, del mundo monovalente. 2, a veces asoma una cierta binariedad, pero está muy lejos el horizonte de una admisibilidad de configuraciones del conocimiento que den lugar a lo trans. Entonces, y esto no es demasiado audacioso. Hay ya en la biología una gran cantidad de repertorios, hay también en lo que serían los estudios históricos acerca de los procesos biológicos. Yo voy a recordar una figura gigante dentro del repertorio antiguo, inclusive de reconfiguración, de reconfiguración de lo que serían los elementos nocionales, naturales, de normal y patológico, con un texto que se llama justamente Lo normal y lo patológico de un gran epistemólogo y ensayista y historiador de la ciencia también francés, que fue Georges Canguilhem. Y es un texto que no tenía nada que ver con una presunción, es un texto que debe tener 70 años, creo, tal vez un poquito menos, ¿no? Pero no es un texto que hubiera sido escrito en la trama de posibilidades de lo que hoy tenemos. Unos movimientos absolutamente diferenciados de las ecografías binarias, y en el caso también de Canguilhem, ni siquiera cerca, creo, de la propuesta feminista. Entonces, me quedo por acá. Es necesaria una transformación de la currícula universitaria. Esto me parece que tal vez no demore mucho tiempo, tal vez las jóvenes generaciones de docentes en la universidad sean capaces de realizar esa hazaña que estamos esperando, ¿no? Es toda una expectativa abierta y, insisto, no alcanza con las transformaciones grandes que hemos tenido. No alcanza. Necesitamos poner efectivamente sacar el freno y incitar fuertemente a que haya una gran contaminación de conocimiento que permita una instalación decisiva de un dominio disciplinario, de un pandominio disciplinario trans, de una posibilidad también de hacer otra suerte de puentes entre las propias disciplinas. Dora, gracias por tu respuesta. Una pequeña repregunta que me gustaría hacerte es, cuando vos planteas esto último, ¿no? de la necesidad de una transformación de la currícula, un poco volviendo a mi primera pregunta, de qué se debería, ¿no? digamos, cómo pensar justamente este paso, ¿no? Como haciéndolo un poco más concreto, quizás, no sé, aprovechar estos espacios de estudio que están creados en distintas universidades, quizás pensar ampliar esos espacios a unas mesas interdisciplinarias, digo, de distintas profesiones, de distintas carreras, ¿cómo podría llevarse adelante esa transformación? Yo creo que puede haber iniciativas variadísimas en esto, ímpetu que pueden ser un poco a partir de los núcleos, de los centros, de lo que ya hay como muy establecido en las universidades respecto de hacer algo muy importante, que es, por ejemplo, no solamente la emisión de conferencias, sino lo que podrían ser reuniones de discusión a propósito de textualidades nuevas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que se sugiere, porque en la masa docente seguramente hay como dos posiciones, una muy retractiva y una muy abierta. De la retractiva, bueno,
Y la muy abierta es muy porosa, nos damos cuenta, toda vez que nos toca la vara mágica y nos constituimos en capacitadoras de la ley Micaela, nos damos cuenta que hay un estado de, en fin, de apertura. Hay como grandes interrogantes que se manifiestan. Entonces, esto habría que aprovecharlo. Entonces, puede ser una iniciativa central de la universidad, digo a nivel rectoral, del rectorado y tal, puede ser ciclo de conferencias en torno a capacitaciones. Y bueno, ahora aprovechando lo telemático y por ejemplo, invitar a figuras importantes en el mundo. Hay, por ejemplo, en biología hay mucha configuración feminista dentro de la biología, hay toda una escuela feminista en biología en el área norteamericana. Yo nunca no puedo dejar de evocar los años que lleva el grupo establecido en la universidad preciosa, que yo no conozco, pero siempre he tenido ganas de ir, en la Santa Cruz, ¿no? Que es esa universidad californiana en donde un grupo muy importante de biólogas feministas ha trabajado, ¿no? Pero bueno, se pueden recuperar muchas voces en el mundo, y acá en la Argentina también, a propósito de, bueno, discusiones temáticas, ¿no? Discusiones temáticas. Inclusive discusiones temáticas que yo no sé cómo estamos, porque son muy de especialistas, respecto de los planteos evolutivos hoy día, los planteos evolutivos. Hay discusiones muy especializadas que salen solo en las revistas muy de la especialidad, y que bueno, que tampoco se transfieren tan rápidamente a los planteles docentes. Pero se me ocurre que se podrían hacer cosas muy importantes. Algunas, digo, son insisto en que, obviamente, me parece que es bastante más fácil incorporar todas estos incentivos, incorporar estos incentivos para que se manifiesten en torno a los programas, a propósito, sí, de disciplinas que han estado muy cerca de estos cambios. Insisto, la historia puede hacer mucho para referir, para hacer una referencia en torno de estímulos porque hay mucha producción historiográfica hoy día, muchísima. Lo mismo pasa con la sociología. Acá, me refiero inclusive estoy solo anotando las referencias locales, no estoy hablando de... lo mismo pasa con literatura. Hoy en Argentina acaba de ser presentado el primer volumen, que en realidad es el último, de una colección que va a ser, me parece notable, que es el feminismo y literatura en Argentina. Ahí hay una estimulación extraordinaria, ¿no? Entonces, creo que hay que abusar la creatividad para ver qué es lo que se hace, ¿no? Después, no me escapa la interpelación del estudiantade en relación a estos temas, ¿no? Que son muy fuertes hoy día, hay una notable capacidad de interrumpir ciertos flujos no convulsionados, porque hay preguntas instigantes por parte de los estudiantes, ¿no? Hay esto. Bueno, en fin, yo creo que debería haber la capacitación continuada de la docencia universitaria. No es un programa que exista. No hay un programa de capacitación continuada. Bueno, Entonces, mil gracias Dora por este aporte, por toda tu respuesta. Por mi parte le cedo la palabra a Caro.
Buenísimo, bueno, gracias a vos, gracias Dora. Ahora Coco, que voy a presentar, Coco Gonoraski, estudiante abandonista y docente persistente de UNDAP en física aplicada, y docente persistente en UNDAP, en física aplicada a la arquitectura, materia del área tecnológica con enfoque lesbo-transfeminista. Hace poco se enteró que según los registros del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, se le cataloga en binario, no sabemos si M o B, B corta. Urge que UNDAP reconozca las identidades y los tránsitos no binarios, una desaparición forzada de identidad, parafraseando al concepto que leyó de Lara Bertolini, expresa su preocupación por la pérdida de las sedes ambientales y su enorme deseo porque el aborto por fin sea legal y que también sea multicolor, y ahora hace sus preguntas. Adelante, Coco. Estás muteado, muteade. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, no escucharon cuando dije, uy, qué nervios, así que lo repito. Bueno, Dora, me parece que en parte de las respuestas a mis preguntas ya las fuiste contando en lo que estuviste diciendo, pero bueno, por un poco te las tengo escritas, así que no las voy a reformular. Bueno, mi primera pregunta es para las CITIM, Ciencias, Informáticas, Tecnologías, Industrias, Matemáticas, lo que en inglés se llama STEM, y muy especialmente en su enseñanza universitaria, no tanto en los proyectos de investigación, cómo incorporamos transversal e interdisciplinariamente la ley Micaela y la ES, insisto, ya muchas cosas sobre esto ya las fuiste respondiendo. Bueno, gracias, Coco. Bueno, hay que seguir insistiendo en salirse de estos moldeados que siempre tienen una suerte de articulación. Es increíble, ¿no? Pero hay una especie de insistencia en órdenes solamente contrapuestos, ¿no? Es increíble. Bueno, así que vamos a acertarle a el deseo también de que en la UNDAP haya un reconocimiento completo. Entonces, yo creo que justamente hasta en el sistema STEM tiene que haber una perforación de estas cuestiones, absolutamente. A veces nos preguntan, bueno, siempre puede haber un motivo. En este momento quiero, Coco y colegas y los estudiantes que nos están acompañando, decirles que en orden a algo muy, muy notable que siempre me encanta transmitir, y que es la primera vez que el CONICET tiene una persona trans, saben ustedes, y que es una persona que viene de nada menos que de la física también, ¿no? Porque también hay una idea de que el tránsito resbaladizo se da en aquellas gentes que provienen de las ciencias sociales humanas, vas a saber por qué, ¿no? También eso es de folletín obviamente, todo colonizado por el preconcepto, por la idea de que, bueno, en el mundo también hay 2 o 3 personas muy conocidas que son trans y que ejercitan tecnologías y trabajan con esta parte del conocimiento, ¿no? Con las ciencias sociales. Me encanta decir esto porque es una manera también de hacer remoción de escombros. Porque se presume que, bueno, que estas posibilidades están cerca de cierta gente, que vaya a saber qué, en fin, qué circunstancias las habitan para modos, bueno, insurrectos. No, también está clarísimo algo que me parece que ya resulta de toda singularidad, que es esto. Hay una apreciable cantidad ya de investigadoras, investigadores que tramitan una identidad trans. Entonces, es interesante
saber que los modos de disciplinamiento en estas competencias suelen ser, muy, muy sobreagudos, muy sobreagudos. Esto desde el punto de vista no ya del núcleo del conocimiento, sino de lo que es la experiencia de tránsito, la experiencia de oficiar en estos conocimientos. Yo creo que tiene que haber también una cuota de impresión grande en este sistema que parece tan cerrado, ¿no? Es cierto que hay como una suerte de convalidación, y ahí, Coco, sugiero que no estoy yo tan autorizada. El problema es que el mundo informático es un mundo binario. Tal cual. Hay una concepción absolutamente binario, ¿no? Binaria. Entonces habría que ver qué es lo que concitamos. Es tan binario que efectivamente la programación es binaria, como tú sabes. Entonces ahí hay que explorar algo. Como no soy del ramo, no me animo a decir qué, ¿no? Pero que el componente, por ejemplo, matemática, que hay esto es toda una conjetura. Hay toda una lucha habido para incorporar más mujeres a las matemáticas, sobre todo, Norteamérica especialmente, Estados Unidos. Y hay una cierta desazón, por lo menos la vi hace unos años atrás, respecto de un cierto, ¿cómo diré?, frustración. Las mujeres no se incorporaron más y más y más al área esta. Me refiero a las mujeres, no estoy hablando, simplemente la otra parte, así tan construida, ¿no? Ocurre que en la investigación matemática hay un prolongado aislamiento. Prolongado aislamiento. La gente que trabaja en matemáticas saben que a veces está, qué sé yo, 18 horas resolviendo algo, ¿no es verdad, Coco? Entonces, esto es lo que hay también una desorganización grande sobre el supuesto, obviamente, articulador generizado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, un señor se retira, qué sé yo, 14 horas, pero yo me quedé muy impactada con esto, que es una cierta regularidad en la investigación en matemática. El aislamiento, aislamiento por horas, horas y horas. Bueno, es una práctica, probablemente, no sé, probablemente existen otros derroteros, no sé muy bien. Pero lo que quiero decir que desde el punto de vista de la inhibición para las mujeres es muy grande. Las mujeres no pueden estar aisladas, digo, dadas las convocatorias agudas patriarcales, esto es lo que quiero decir, nada más que esto. No, tal cual, lo que vos decías hace un rato, ¿no? O sea, sobre que las ciencias, todas, de todo color, de todo sabor, de toda textura, tienen una marca que es unitaria, ¿no? Que está hecha en un universal masculino y además para cierta masculinidad, ¿no? Que tampoco es toda la diversa masculinidad existente. Y bueno, si te parece, mi segunda pregunta, también estuviste hablando sobre el tema, así que no, me pregunto si es que hice tan bien mis preguntas que las contestás de antemano o las hice tan mal, pero bueno, soy profe de física, ¿no? No de comunicación. Voy con la pregunta. Justamente respecto de la incorporación de personas travestis, transexuales, transgéneros, no binarias a CONICET, que yo escuché una charla tuya de hace un par de meses donde anunciabas que iba a haber una política muy amplia de inclusión. ¿Cómo y en qué áreas y proyectos de investigación se va a dar esa incorporación dentro del CONICET? ¿Y cuán preparadas está la estructura del CONICET, el personal de CONICET, para recibir a toda esa gente que, bueno, nada, que como todo el mundo esperamos un trato digno, que a veces es un poco complicado aprender a ejercitarlo? Sí, yo respondo algo, Coco. Cuando decimos va a haber políticas de ampliación, quiero decir que va a haber asistencia particular para que las personas que mudan, que tienen obviamente, que
tienen transformaciones decididas respecto a sus identidades, tengan menos traumatismo respecto de autoría de los papeles. Es todo un problema. Cambiar la autoría. Oh, eso hay que ayudarlo, hay que estar muy atento. Yo creo, para mí, que conociendo un poco a las leyes circunstantes hoy día, que están tramitando, por ejemplo, están saliendo de becas postdoctorales, me animo a decir que en poco tiempo no habrá una reconfiguración absoluta de la matriz binaria del CONICET, pero sí va a haber incorporación de muchas personas trans. Yo conozco por lo menos 4, es cierto que en las áreas no es, conozco 4, y justamente sé que devienen problemas en esto. Uno y central es la autoría, la configuración de una mutación de la autoría, y esto no es fácil, pero hay que hacerlo. El CONICET no es fácil, digo, no es tan fácil, porque hay una inscripción anterior con un determinado nombre. Entonces eso hay que hacerlo. 2, obviamente, el mismo reconocimiento de derechos ampliados dentro del área de recursos humanos respecto de una serie de dispositivos que tienen muchísimo que ver con, por ejemplo, el apartamiento de las personas gestantes, no son solo mujeres. Esta es otra manifestación de derecho que tiene que haber. Por eso digo que hay toda una disposición hoy día en el CONICET para que todo esto se allane. Ayudar a las personas en el cambio de autoría, reasignación. La segunda cuestión es para que se reconozcan los derechos hay una adopción de derechos, tiene que haber respecto del orden identificatorio que se quiere tener. Entonces, esto también es. Y desde luego, bueno, hay que revisar, esto es otra cuestión de política, las políticas que refieren a los apartamentos por cuidado, no solamente a los apartamentos como personas gestantes, sino a los apartamentos por cuidados. Sé que hay una gran propensión a que se reconozca. Esto ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver muchísimo con la transidentidad, muchísimo. Porque refiere a circunstancias de afectividad, circunstancias de convivialidad, en fin, etcétera, etcétera. Y es en ese punto que yo dije va a haber una amplitud. Y desde ya, porque inclusive los marcos de nueva identidad, los reenmarcamientos de identidad, tienen mucho que ver en el transcurso de beca doctoral al final de la beca postdoctoral. Tal cual, qué bueno, qué interesante, y qué lindo me resultó escuchar la palabra convivialidad, que la aprendí en mi época de hacer comentarios de teatro. Bueno, un concepto súper interesante. Bueno, la palabra tiene que circular, así que bueno, es el momento de las preguntas de Carolina. Gracias, Coco, gracias, Dora. Bueno, y a todos quienes están ahí escuchando. Aquí mis estudiantes están mandando preguntitas por el grupo WhatsApp, pero bueno, les pedimos que escriban ahí en el chat, que Agus va a recopilar, y como no nos queda mucho tiempo, vamos a ajustarnos más o menos a lo que queda. Bueno, Dorita, sabiendo como dices vos, bueno, yo trafico un poco de información, digamos, pero bueno, voy a aprovecharla. Como bien sé que has estado, como dices vos en tus palabras, tienes muchas millas de Zoom este año, sobre todo como una de las que lleva adelante, digamos, al menos la sensibilización inicial de lo que es Ley Micaela, pero también has estado y estás embebida en todo lo que tiene que ver con la ESI, esta ley del 2006 que todavía sigue con mucha vida, digamos, y con muchas tensiones y disputas, ¿no? Así que la primera pregunta sería, ¿vos crees que hay un entrecruzamiento ahí, ¿no? De algún tipo de comunidad, de común entre estas dos leyes?
Y en esta última, de tu novísima experiencia estos últimos meses, pero hiper intensa, sobre todo que nos cuentes qué puedes decir acerca de eso y sobre la demanda, que no aparece solo de lugares del Estado, ¿no? Si nos puedes contar un poco de eso, esa sería la primera pregunta. Y me guardo la última para después. Bueno, hay un casamiento necesario entre ESI, Micaela, y todo lo que pueda vertebrar un sentido de innovación fundamental en la sociabilidad que produce el sistema educativo. Esto es fundamental, ¿no? Ahí hay un matrimonio que no puede ser escindido, ¿eh? Si hay ley Micaela, tiene que haber ESI, esto es una exigencia. Es cierto que no bastan ni ESI ni Micaela para la reforma curricular sobre todo de la educación media, ¿no? Sobre todo la educación media. Ahí necesitamos, primero, una sinergia de las dos, ¿no? De las dos leyes. Yo creo, estoy con una apuesta muy grande a las modificaciones que va a haber en algunas jurisdicciones, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿eh? En el sentido de una sobreestimulación para que la ESI realmente sea lo que debe ser. Eso es que se tramite ESI en transversalidad. No puede haber taller ESI, chao. Bueno, entonces, no puede haber gueto, no puede haber una colonia llamada ESI, tiene que haber transversalidad. Y la ley Micaela yo creo que es una fuerte inductora para que efectivamente esto ocurra. La ley Micaela hemos tenido el gusto de darle los pasos iniciales en un grupo amplísimo de funcionarios y funcionarias. Y me parece sí que hay algo interesante, que estaba en tu pregunta, querida Caro, que es el derrame que está produciendo. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están pidiendo ley Micaela. A mí me parece que hago reserva de algunas circunstancias. Yo no creo que la ley Micaela se pueda poner así, en todo y cualquier lugar de la sociedad civil, porque sería inocua. A ver, habría una enorme banalización de la ley Micaela, porque al final pero sí hay segmentos de la sociedad civil y que me parecen fundamentales a agregar a la obligatoriedad de la ley Micaela. A saber, todas las organizaciones gremiales de trabajadores y trabajadoras y corporaciones. Eso es una necesidad. Hay muchas asociaciones gremiales que nos pidieron este año ley Micaela, muchas, no pocas. Caro lo sabe muy bien. Y organizaciones inclusive diminutas, digo, de no enorme proyección, reclamando esto. Y bueno, y qué decir de las corporaciones, de aquellas corporaciones que configuran, bueno, estatutos obviamente de mucho poder societal, económico, pero deberían ser también alcanzadas por la obligatoriedad. Ese es un grupo. Todo lo que tendría que ver con asociación corporativa, tanto de los trabajadores y trabajadoras como de las organizaciones patronales. Y el otro gran segmento que me parece inexorable alcanzar con la ley Micaela es todas las entidades deportivas. Todas las entidades deportivas. Y con esto yo pararía. Yo no creo que, se imaginan ustedes, obligarle qué sé yo, a los... no, porque no sería inocua, y a mí no me parece interesante que el cometido importante de la ley se banalice en una suerte de todo el mundo está obligado. Necesitamos a una gran remoción de presupuestos, contenidos mentales, ideaciones, conductas, imaginarios patriarcales. Pero en todo caso, sí insisto en creer que es importante la obligatoriedad de la ley para estos dos grandes segmentos, corporaciones por un lado y entidades deportivas por otro. Bueno, cuando digo corporaciones también incorporo los colegiamientos, ¿no? Esto también debe ser incorporado dentro de las corporaciones, ¿está claro? Colegio de abogadas, abogados.
los colegios que tienen tantísimo que ver con las profesionalidades. Entonces, hasta ahí llegamos. No me parece oportuno una imposición urbi et orbi de ley Micaela, porque no sería eficaz. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todavía hay que preservarle esa suerte de, ¿cómo diré?, de estado instituyente. Ustedes saben que lo instituyente es lo que cuenta. Cuando algo es instituido, se acabó. Dixi Castoriadis, ¿no? Entonces necesitamos grados instituyentes de la ley Micaela. Por eso no se acaba con una capacitación. No se acaba. La instalación debe ser entrañable de la ley Micaela. Bueno, entonces, ¿otra pregunta? Sí, vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis, vamos a ver si Agustina quiere leer alguna de las preguntitas que hay en el chat, y después yo voy con la última pregunta, que me quiero guardar para el final, así que tenemos unos minutitos, ahí si quieres seleccionar alguna, Agus, de lo que no haya respondido, dicho Dora. Bien, eso justo estaba viendo, que acá algunas preguntas como la de Mariana, creo que ya se acaba de responder respecto a la ley, y acá estoy uniendo algunas preguntas como la de Clarisa, la de Jerónimo, y también la de Sandra. Están como varias personas preguntando, creo yo, respecto como a cuál vendría a ser el panorama hacia futuro, teniendo en cuenta ya como todo el trayecto de lo que se fue logrando. Acá lo que están preguntando es, desde la perspectiva de la sociología, ¿cómo ves el futuro del movimiento feminista y el movimiento LGTBIQ, el norte de cómo seguir? Bueno, yo soy una optimista y redenta, y cada vez que cumplo un año más y me torno en ese año, debe ser admitido, cada vez más vieja, tiendo a volver digamos, a sostener mi principio irreductible de que en la vida se anda con optimismo, porque es lo que nos obliga a la acción. Es lo que nos obliga a la acción. Entonces es un principio reactivo de otro, que es inexorablemente nuestra condición humana, si queremos modificar las cosas, ¿no? Entonces eso por un lado. Así que estoy segurísima de que va a haber una perspectiva de cauce muy amplio, muy ancho. Acá alguien me pregunta sobre qué voces puntuales, ¿no? Sí, Que esa mencionó. era Bueno, hay la muchas. siguiente pregunta. Hay podemos hacer una lista, inclusive de gente que hace investigación en biología molecular, que estaría muy dispuesta a ver toda la angularidad que significa la propia biología molecular. ¿Está claro? Los mundos posibilitantes, lo que pueden ser sobre todo para no apegarse a la idea de que el mapa genético nos va a resolver los problemas. Esto es una reducción absurda, ¿no? Y eso me parece que debería ser muy porque tiene todo que ver con esto, ¿no? Ustedes saben que hay un revival de posibilidad esencialista justamente con los temas de los mapas genéticos. Entonces los mapas genéticos, bueno, son una probabilidad, y no, la vez pasada, les quiero aportar algo. La vez pasada, cuando digo la vez pasada, antes del COVID, ¿no? Ustedes saben que nuestra vida es pre-covídica, covídica y será post-covídica. Bueno, pero me acuerdo una discusión muy ardorosa que alguien me decía, no, porque el mapa genético muestra todo y había orientaciones médicas. Digo, ¿pero qué muestra? Muestran probabilidades, aquí no hay ninguna exigencia, no hay nada que sea matemático. No, porque si se lee el mapa genético de una persona se puede describir hasta sus adicciones. Mira vos, las adicciones están ligadas ¿a qué? A objetos culturales. Somos adictas al chocolate. Bueno, porque el chocolate existe como forma cultural. No existe la adicción in abstracto. Es un disparate. Que el mapa genético indique que tengo tentación a la adicción, pongamos, por un producto que no existe, ¿no? Es absurdo. Entonces, he ahí el coloquio fundamental de la biología con la cultura. Eso es lo que quiero decir.
Entonces podríamos traer voces autorizadas dentro de la biología molecular en la Argentina, no quiero dar nombres, para que informe justamente acerca de las probabilidades disímiles que se tienen. Esto, por ejemplo, aproxima ideas para que se saquen los repertorios de exigibilidad normativa. ¿Está claro? Esto es lo que quiero decir. Buenísimo. ¿Qué ¿Hay alguna más? más o vamos con la última? Porque No estamos sé ya si en unos estamos minutitos. medio cortas de tiempo, Sí, por eso. sí. Así que bueno, voy con la última que tenía para hacerte y obviamente, Dorita querida, me he puesto esta remera para vos, un poco que nos digas, que nos cuentes cómo te sientes, siendo también una de las partícipes necesarias, diríamos, en esto que pasó ayer, en este acontecimiento, que es la presentación por parte del Ejecutivo del proyecto IBE, del proyecto de legalización del aborto. Bueno, que nos cuentes un poco, vos que has estado también en esa cocina de articulación desde hace un montón de tiempo, pero en particular en ¿no? Así que bueno, si nos quieres compartir algunos Bueno, qué pareceres, linda cosas. pregunta para alguien que está en absoluto entrañamiento conmigo. Bueno, efectivamente he aclarado hoy que no tengo nada que ver con la pluma de la elaboración del proyecto. Sí, tengo mucho que ver con el fogoneo, sin duda. Y me siento... Ayer fue un día conmocionante, de enorme emoción, ustedes pueden imaginar. Porque yo nunca había descendido en la expectativa, pero bueno, en la propia circunstancia de la pandemia, las articulaciones de sentido contrapuesto que suele ocurrir, porque nunca parece que es el momento oportuno, suele haber esas emisiones. Entonces fue de enorme emoción escuchar a nuestro presidente ayer con su corbata verde, además, que es toda una sintonía, no me digan que no, y con lo que sí sabemos, es una figura de inmensa sensibilidad, de muy porosa adhesión a los nuevos derechos. Tiene una porosa adhesión, y tiene, insisto, una convicción notable acerca de que este es el camino. El camino es este. Por más dificultades, por más hostilidades que se presenten, inclusive la buena voluntad que tiene mucha gente machirula, ¿no? Ustedes saben que los machirulos suelen tener buena voluntad para montones de cosas, pero menos para otras. Entonces, y bueno, desasistir esos vertederos, porque de algún modo también están dentro de este big frente. Entonces, saber que contamos con esa contundente convicción del presidente, les quiero asegurar que no es poca cosa. Significa un aliento fundamental en el camino de todas las políticas que queremos para que haya una sociedad efectivamente justa en materia de géneros diversos. Y que, bueno, que también, evidentemente, esto es de comunidad de sentido con una sociedad socialmente justa. Por eso me gustaría rubricar que ayer hubo un reenlazamiento con la promesa de una sociedad más justa, socialmente, en términos de clases, ustedes saben que ayer también se votó, finalmente se queda con media sanción el voto a esa contribución excepcional a las grandísimas fortunas, qué buena casualidad que tengamos esa media sanción, que significa un avance en materia de justicia social, y el envío al proyecto de nuestra ley. Día exuberante. Y además, hacerlo coincidir con el Día de la Militancia. Por donde se lo mire, es una configuración semiológica extraordinaria. Qué configuración semiológica la del día de ayer. Bueno, y será ley. Buenísimo. Estamos completamente convencides
que será ley. Bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Muy llegamos al grande. minuto 32, así que le damos la despedida. Bueno, Gracias. Mis colegas quieren decir gracias, algo. Agu, gracias, tesoro, Gracias, Caro, Dora. gracias, Coco. Qué Gracias. maravilloso, prodigiosa es la vida, eso es lo que Gilles Deleuze llamaba, estamos en estado de deriva, Bueno, así que, hermosa Gracias, Dorita querida. Gracias a todos por estar oportunidad. acá. Gracias, Tano, Coco, Agus. Y Dorita, vos podés irte cuando quieras, nos despedimos nosotros acá. Muchas gracias. Gracias, Dora, gracias.